Hola, mi nombre es Sandra Barrera. Hoy te quiero compartir una pequeña pero profunda reflexión basada en la palabra de Dios. Ya sea que estés caminando con Cristo hace años o que seas nueva en los caminos de Dios, este mensaje es para ti. Te invito a que tomes tu Biblia y la abras en los pasajes que escucharás a continuación. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes en la comprensión de la palabra de Dios. La forma en que debemos orar. Cuando leemos los evangelios en los que aprendemos todo sobre la vida de Jesús como hombre, vemos que sus discípulos nunca le preguntaron a Jesús cómo caminar sobre el agua, cómo multiplicar los alimentos o cómo hacer cualquier otro milagro, pero sí le pidieron que les enseñara cómo orar. En Lucas capítulo 11, versículo 1 dice: Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Creo que esto se debió a que los discípulos entendieron con claridad la relación entre el poder que manifestaba Jesús y las horas que pasaba conversando con su Padre Dios. Jesús les respondió a sus discípulos con lo que conocemos como el Padre Nuestro. Esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 6. Dice el pasaje, voy a leer desde el versículo 9. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. O en la versión más conocida, que es la versión Reina Valera, dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En este pasaje bíblico leemos que Jesús dijo: ustedes deben orar así. Él nunca dijo: repitan esta oración o digan estas palabras. Jesús no le dio a los discípulos una oración para recitar, sino un patrón correcto para orar. Él nos dio un ejemplo de lo que debemos priorizar en nuestras oraciones. Ahora quiero que veamos este patrón que Jesús nos enseñó en más detalle. Y vamos a ir frase por frase. Esto quizás nos va a tomar varios mensajes para no hacerlos muy largos, pero creo que es importante que podamos entender qué quiso enseñarnos Jesús en este pasaje. Veamos la primera frase: Padre nuestro. Estas dos palabras nos indican que debemos entender que oramos a nuestro Padre Celestial, que hemos recibido el derecho de ser sus hijos solamente porque hemos decidido creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hay una falsa creencia por ahí de que todas las personas son hijas de Dios, pero no es así. Solamente adquirimos el derecho de ser hijos de Dios cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Solo ahí comenzamos a ser parte de la familia de Dios. Cuando oramos, debemos venir a Dios con el respeto y honra que merece nuestro Padre Celestial. Ahora veamos la segunda frase. Dice: que estás en el cielo. Esto significa que Dios es omnipresente. Dios no puede ser localizado en un sitio particular porque Él es espíritu. Cuando Jesús dijo que nuestro Padre está en el cielo, se refirió a la trascendencia de Dios, puesto que Él no es parte de este proceso mundano. Dios no es parte de la naturaleza. Dios no puede ser confinado a un lugar específico.
Él está por encima de los límites finitos de este mundo. Debemos venir a Él con confianza, pero no con arrogancia o suficiencia. Cuando oramos, debemos recordar quiénes somos y a quién nos dirigimos. La tercera frase dice: santificado sea tu nombre. Esta frase nos enseña que no importa qué tan cerca nos invite Dios, Él sigue siendo santo y majestuoso, mientras que nosotros seguimos siendo pecadores. Él es perfecto, nosotros imperfectos. Él es infinito, nosotros finitos. Aquí Jesús nos instruye que tratemos a Dios como lo que Él es: santo, ausente de pecado y perfecto. Quiero detenerme un poco en este punto y recordar lo que Jesús nos enseñó a través de la parábola del fariseo y el publicano. Esta parábola la encontramos en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Una parábola es una narración breve y simbólica, de la que se extrae una enseñanza moral. Jesús solía enseñar a través de parábolas, hay muchas de ellas en la Biblia. La parábola del fariseo y el publicano, Jesús la dirigió específicamente a aquellos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a los demás. Es decir, a aquellos que no tenían humildad y que no eran conscientes de su posición frente a Dios, que no mostraban reverencia y rendición a Dios. Para que entendamos bien el contexto de esta historia, los fariseos eran judíos que conocían muy bien la ley de Dios y que usualmente se encargaban de instruir oralmente a los demás. Pero Jesús los calificó varias veces de hipócritas y religiosos. Los publicanos, por su parte, eran personas encargadas de cobrar los impuestos para los romanos, y es por esta razón que nadie los quería en la comunidad. En esta parábola dijo Jesús que el fariseo se presentó ante Dios y permaneció de pie, y dijo, voy a leer el pasaje, Lucas 18, versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Aquí podemos leer claramente lo que Jesús dice, que el fariseo puesto en pie, es decir, no mostró ninguna reverencia ante el Señor. No quiere decir que siempre tengamos que orar de rodillas, pero Jesús creo que estaba haciendo énfasis en la actitud del corazón del fariseo. Y luego dice que oraba consigo mismo de esta manera. Esto quiere decir que el fariseo pensaba que estaba hablando con Dios, pero estaba hablando consigo mismo. Su arrogancia y su suficiencia no le permitía ni siquiera acceder a Dios. Mientras que el publicano tuvo la siguiente actitud. Lucas 18:13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esto es muy interesante, porque el publicano dice, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. Es una señal de respeto, de reverencia, de temor, de reconocimiento de la naturaleza de Dios, de lo majestuoso que es Dios. Dice que reconocía que era un pecador y le pedía a Dios humildemente que fuera propicio a él. No se vanagloriaba de lo bueno que él era. ¿A qué quiero llegar con esto? A que el publicano tenía claro quién era su Padre Dios, la reverencia que merece y su posición frente a él. Mientras que el fariseo parecía entender que podía dirigirse a Dios de igual a igual y que tenía tal facultad por las cosas buenas que hacía. Justo esto es lo que Jesús quiso enfatizar cuando enseñó a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Él nos está diciendo que debemos recordar quiénes somos y a quién nos dirigimos, que debemos reconocer quién es Dios y orar con reverencia, respeto y humildad. No nos está diciendo que repitamos esta frase una y otra vez, sino que cuando oremos enfaticemos en estas verdades. En mensajes posteriores seguiremos hablando de la forma en que Jesús nos enseñó a orar. Vamos a seguir explicando frase por frase. No te lo pierdas.
Permite que el Espíritu Santo te enseñe el mensaje de Cristo y pídele que quite de tu mente cualquier enseñanza errónea que hayas adquirido a través de los años. Que sea Él quien nos guíe a comprender el Evangelio y las enseñanzas de Cristo. Espero que esta reflexión haya sido de mucha bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíalo al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas que quieres que grabemos en futuros mensajes.